palabra de Dios nos dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Él habita en el corazón de sus hijos. La iglesia de Cristo somos los discípulos de Cristo. Es decir, que cada creyente es iglesia. Y con esta verdad, déjame preguntarte, ¿tu vida puede identificarse por tu disciplina de oración? ¿Verdaderamente oras? ¿Cuánto tiempo al día, a la semana? ¿Por quién oras? ¿Qué pides? Por eso uno de los discípulos, viendo a Cristo orar, le dijo: enséñanos a orar. Te pido que abras tu Biblia en la primera epístola de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 8. Dice la palabra de Dios: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La iglesia que ora, adora a Dios. Oremos. Padre, te bendecimos y te damos gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, de poder proclamarla públicamente, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos reúnes y pedimos que nuestros corazones sean tierra fértil para recibir la semilla de tu palabra y nuestros corazones sean transformados y tu semilla genere ese fruto de santidad, de amor, de dependencia a ti. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Pablo está instruyendo a Timoteo para que sepa cómo debe conducirse en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. En la iglesia de Éfeso, esa iglesia que fundó Pablo y que le dijo a los ancianos de la iglesia cuando él se despidió que a su salida iban a llegar falsos maestros. Bueno, la iglesia ya está sufriendo a los falsos maestros y la falsa enseñanza. Y por eso es tan importante que Timoteo entienda las instrucciones de Pablo para que sepa cómo debe conducirse él en la iglesia y cómo debe conducir la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad de Dios. Ya vimos en el capítulo 1 la encomienda: no enseñes, te dejé para que no enseñen falsa doctrina. Y Pablo habló de su testimonio y de la grandeza de la sana doctrina. Y ahora en el capítulo 2 y hasta terminar la epístola va a dar las instrucciones de lo que se debe de hacer en la iglesia. Y lo primero que establece Pablo es la oración. La oración, como lo hemos afirmado anteriormente, es la respiración del alma del creyente. Esta disciplina espiritual es un mandato divino que debe ser ejercitado individualmente por cada discípulo del Señor y debe ser ejercitado en familia, la familia del discípulo del Señor, y debe ser ejercitado colectivamente como cuerpo de Cristo, como iglesia, porque la oración no solo es comunión con Dios, es plena y total dependencia de Dios, y dependemos de Dios cada segundo. Por lo tanto, la oración tiene que ser el sello del discípulo de Cristo.
El mundo en el que vivimos requiere con urgencia que la iglesia de Cristo esté orando. Esté orando porque la luz del Evangelio brille en el corazón de los pecadores. Porque la luz del Evangelio brille en las tinieblas del pecado. Porque la luz del Evangelio brille en un mundo que le da la espalda a la luz. Por eso tenemos que estar orando. Aquí en 1 Timoteo 2, del 1 al 8, estudiaremos 6 evidencias de la iglesia que ora que confrontan nuestra obediencia a Cristo. 6 evidencias de la iglesia que ora que confrontan nuestra obediencia a Cristo. Y la primera es la preeminencia de la oración. La preeminencia de la oración. Dice el versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan. La palabra exhortación significa animo. Me pongo junto a ustedes para animarlos. Ante todo es la parte medular de esta frase. Ante todo es protos. Es un adverbio y está significando primero, al principio. Este adverbio establece la relevancia de la oración en la adoración pública en la iglesia. Está enfatizando la oración evangelística por todos los hombres. Ante todo, como primera cosa, lo que tiene que hacer la iglesia tiene que estar orando a Dios por los incrédulos. Esa es la prioridad. Así la exhortación se convierte en un mandato para Timoteo, quien debe combatir la falsa enseñanza con una vida gobernada por la verdad de Dios y con una férrea disciplina de oración personal y en la iglesia. Enfatizamos personal. Si no tenemos la disciplina como discípulos de Dios, de estar orando a Dios permanentemente, en la iglesia no se va a orar. Es triste el reconocer que hoy en las congregaciones cristianas se busca tener grandes y cómodos locales, tecnología de punta, diversos grupos de alabanza, gran variedad de ministerios, se organizan grandes eventos. Aún muchos predicadores se presentan con un texto debidamente interpretado exegéticamente, pero sin depender de Dios, sin orar. Y todo esto da como resultado que se dependa del conocimiento, de la experiencia, del talento, de los recursos humanos y no de Dios. Y olvidamos que la iglesia es de Dios. La iglesia no es del hombre, la iglesia es de Dios. Y Cristo dijo, voy a edificar mi iglesia, yo edifico mi iglesia. Y una de las formas de edificar la iglesia es la oración. Y seamos honestos, ¿cuántas de nuestras actividades diarias las hacemos mecánicamente? Sin orar, sin pedirle a Dios dirección, sin consultar a Dios si es su voluntad o no es su voluntad. Y así sucede en la iglesia. Vamos a hacer un gran evento, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y sí, buscamos esto, buscamos aquello y organizamos todo. Pero no estamos buscando el consejo de Dios. La oración es preeminente en la vida del discípulo. Es el respirar del alma del discípulo. La oración es adoración a Dios porque adoramos a Dios cuando confiamos en Él. Y la oración es confiar en Él. La oración es rendirnos ante Él. La oración es decirle, yo no puedo, pero tú sí. Ayúdame. Yo no sé. Enséñame. Soy débil, fortaléceme. Tengo esto, quítamelo. Estoy amargo, dame contentamiento. Estoy triste, dame alegría. Señor, que ponga los ojos en ti, no en mis circunstancias, no en mis necesidades, sino en lo que tú has hecho para que yo pueda estar delante de tu presencia. Pero es una disciplina espiritual que no se practica. Y todos fallamos en la disciplina de la oración. Y Pablo está enfatizando,
para corregir las cosas que están mal en la iglesia, Timoteo, inicia con la oración. No puedes hacer nada más si no dependes de mí. No puedes hacer nada en la iglesia si no dependes de mí. Separados de mí, dijo Cristo, nada pueden hacer. El segundo punto, la variedad de la oración. Existen cuando menos 7 sustantivos diferentes en el griego para la palabra oración. Pablo aquí usa solamente 4. La primera, rogativas, deomai. Se traduce elevar una petición por una necesidad apremiante. Las rogativas implican que existe una necesidad y que existe una insuficiencia del que ruega para satisfacer esa necesidad. ¿Cuál es la necesidad más apremiante del ser humano? La salvación. Sí, ciertamente oramos por nuestros hijos incrédulos, por nuestros pequeños, para que verdaderamente lleguen a ser hijos de Dios. Pero no oramos por más personas. Rogativas. Tengo una necesidad. Él tiene una necesidad. Yo como padre tengo la necesidad de que este chamaco, esta niña, sea hija de Dios. Y yo no puedo satisfacer esa necesidad. Solo Dios la puede satisfacer. Por eso tengo que rogarle a Dios que en su misericordia, que con la misma gracia que alcanzó mi vida, alcance la de mis hijos, alcance la de mis padres, alcance la de mis hermanos, alcance la de mis jefes, alcance la de toda persona. Segunda, oraciones. La palabra griega es proseuche, significa devoción. La oración es un acto de adoración, no solo una expresión de nuestros deseos o necesidades. Exige reverencia de nuestro corazón, porque nos estamos dirigiendo al Dios creador de este mundo, al Dios 3 veces santo, al Dios que los cielos de los cielos no pueden contener. Entonces, necesita haber una reverencia en el corazón cuando oramos a Dios. Peticiones implica intercesiones. El verbo griego enteukis se emplea para referirse a la intercesión de Cristo y del Espíritu Santo por nosotros en nuestras oraciones. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo sí intercede con gemidos indecibles, intercede ante Dios Padre por nuestras peticiones con gemidos indecibles. Y tenemos a Jesucristo como nuestro intercesor. Tenemos 2 intercesores delante del trono de la gracia. De un Dios trino, 2 personas de ese Dios único están intercediendo por nosotros. Peticiones. La palabra de Dios dice que si permanecemos en la palabra, pedid todo lo que queráis y os será dado, expresó Jesucristo a sus discípulos. Y nosotros nos brincamos la primera parte, nada más nos gusta el pedir, ¿sí? Pero no permanecemos en la palabra. Y permanecer en la palabra significa dejarse gobernar por la palabra. Primero conocer la palabra, comprender la palabra, amar la palabra, practicar la palabra. Y entonces, dejándonos gobernar por la palabra, que es la voluntad de Dios, vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios, y Dios no se niega a sí mismo. Dice, yo no puedo negarme a mí mismo. Si tú me estás pidiendo algo que yo he decidido hacer, te lo voy a conceder. Pero cuando tú no permaneces en la palabra, no te dejas gobernar por la palabra y nada más me pides para tus deleites, no te lo voy a conceder. Y decimos, es que Dios no funciona. No, sí, Dios no se equivoca, Dios es perfecto. El problema es que nuestro corazón no está conformado a su palabra. Primero tenemos que revisar si estamos en la palabra, si estamos viviendo, obedeciendo la palabra. Y entonces todo lo que pidamos os será concedido. Y termina Pablo diciendo, y acciones de gracias, Eucaristía. Tenemos que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Uno, estamos en su presencia, delante del trono de su gracia. ¡Qué privilegio!
Qué privilegio. ¿Quién lo logró? Cristo en la cruz. Quitó todo obstáculo. El velo del templo, del lugar santo que separaba el lugar santísimo, fue roto de arriba hacia abajo porque la salvación viene del cielo. Hoy hay un camino libre para entrar a la presencia de Dios para todos aquellos que confían en Cristo como Señor y Salvador. Entonces tengo que darle gracias porque, Señor, estoy en tu presencia. Señor, tú escuchas mi oración, tú estás atento a mi clamor. ¿Cuántas veces nos enojamos porque no nos hacen caso? Y hoy con los celulares, te estoy hablando y tú estás acá. Sí, sí, ¿qué me estabas diciendo? Pero Dios nos escucha. Dios está atento al clamor de sus hijos. Y cuando alguien te hace caso y te atiende, le das las gracias. Démosle las gracias al Señor porque está atento y nos escucha. Démosle gracias porque podemos llevar nuestras peticiones a Él, nuestras cargas, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras tristezas a Él. Démosle gracias porque es un Dios que está relacionado con nosotros, no nos ha abandonado, no se ha separado de nosotros, nos cuida, nos ama, nos protege, nos provee, nos sustenta, nos perdona, nos limpia, nos vuelve a hacer. Démosle gracias por su misericordia. Le damos gracias por las cosas materiales, pero haz una lista de las cosas espirituales que has recibido de la gracia de Dios. Lee el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Y ahí empieza el salmista a decir los beneficios. Y todos son espirituales. Ahí no encuentro, ay, gracias por el iPad, ay, gracias por las vacaciones. No, gracias porque perdonaste mis pecados. Sí. Haz una lista de las bendiciones. Entonces aquí vemos la variedad de la oración. Y llegamos al tercer punto. Los beneficiarios de la oración. Toda esta gama de peticiones, de oraciones, de ruegos, de acciones de gracias, es por todos los hombres. Por todos. Nadie debe quedar excluido de la oración. Nadie debe quedar excluido de las peticiones de la Iglesia de Cristo por el mundo. Jesucristo oró a su Padre y les dijo, oro por estos que tú me diste. Están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es necesario que estén en el mundo para que den testimonio de mí. Es necesario que vivan en el mundo para que reflejen la vida que yo proveo a los que confían en mí. Todos los hombres. Ahora piensa en con quién no te llevas bien. ¿Con quién tienes enemistad? ¿Con quién lo ves o la ves y sientes una punzada en el estómago? Y dices, ¡ay! ¿Sabes una cosa? ¿Has orado por él? Y si no oramos por él, por ella, por ellos, estamos desobedeciendo a Dios. Y desobedecer a Dios es pecado. ¿Podremos obtener respuesta a nuestras oraciones cuando consentimos el pecado? Todos los hombres. Aparentemente en la iglesia en Éfeso se había desarrollado cierta teoría que decía que no todos los hombres podían ser salvos. Algunos creyentes despreciaban a los no creyentes, los tenían como condenados a perdición. Pero Pablo dice, hay que orar por ellos, porque también Cristo murió por ellos. ¿Te has preguntado si alguien oró por ti para que tú entregaras tu vida a Cristo? Somos respuestas a las oraciones de siervos fieles. No tienes que ponerle nombre, no tienes que ponerle cara. Ora por el incrédulo. Ora por el incrédulo, por todo hombre.
Es un mandato de Dios. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, que significa por todos los que están en posición de autoridad. Pablo instó a la iglesia a que orara especialmente por los que estaban en eminencia, como los reyes. ¡Wow! Por los reyes. Cuando los reyes, y en especial Nerón, el rey romano, persiguió a la iglesia, le echó la culpa del incendio de Roma. Y ahora tú me pides que yo ore por él. ¿Sí? Porque Cristo también murió por Nerón. Y por Hitler. Y por el mocha orejas. Por los reyes. Cristo mandó en el Sermón del Monte orar por los enemigos, por los que los ultrajan y persiguen. ¿Por qué? Porque así dan evidencias que son hijos de Dios. Wow. ¿Qué implica esto? Quitar la vista de nosotros. Nosotros ya estamos seguros en la salvación. Nosotros ya estamos bien sustentados por Dios. Pero hay quien está separado de Dios y necesita conocer la salvación. Y Dios quiere que su iglesia, que su cuerpo, ore, interceda por ellos. No nada más que esté pidiendo por nosotros, por ellos. Porque así dan evidencia de que son hijos de Dios. Aunque no siempre apreciemos a las personas que ocupan los cargos de autoridad, debemos honrar su posición y orar por ellas. Cargos de autoridad. Y la autoridad es delegada por Dios. Dios pone a todos los gobernantes. Él pone y quita reyes. ¿Estamos orando por nuestros gobernantes? Como sean, del color que sean. Tenemos un mandato de orar por los gobernantes. Los maestros de tus hijos en la escuela. Ay, es que la maestra es esta, y sí, tú ves las tareas y dices, ¿qué le pasa a esta maestra? Pues, ¿dónde está? Mira nada más lo que dejan. ¿Sí? Y criticas al maestro y a la maestra. ¿Y qué hay hoy en tus hijos? Las críticas. ¿Sí? Y después van a la escuela y pues la critican. ¿Sí? ¿Por qué no mejor les enseñamos a orar? Es tu autoridad, hijo. Tienes que obedecerla, no puedes ganarle una batalla a la maestra. No te desgastes. Y así es con el jefe en el trabajo. Y así es con el marido en el matrimonio. Es la autoridad de la esposa. No te desgastes. Mejor ora por él. Y así son los padres con los hijos. Hijos, oren por sus padres. No te desgastes, es la autoridad puesta por Dios. Entonces, toda autoridad es delegada. Y en la iglesia, los pastores. Oren por los pastores. Porque los pastores, como siempre les he dicho, seguimos siendo ovejas. Y nos equivocamos. Y tenemos las mismas luchas, las mismas necesidades, los mismos conflictos que cualquier persona. La necesidad que tú tengas, la tiene el pastor. Entonces, hay que orar por los que están en autoridad. ¿Para qué? El propósito, para que vivamos quieta y reposadamente. La iglesia primitiva era objeto de oposición y persecución. Pero la instrucción no es peleen, defiéndanse, es oren. Oren. Ante la persecución, ante la injusticia, oren. Ustedes dependen de Dios, no dependen del hombre. Oren. La palabra quieta significa no molestados desde afuera. Que no haya conflictos externos a nuestro entorno. Y reposadamente implica tranquilidad y habla de un estado
tranquilo, en paz internamente, que no haya conflictos internos. ¿Para qué tenemos que orar por las autoridades? Para que la iglesia y los creyentes podamos vivir sin molestias de los de afuera. Hoy nos podemos reunir aquí, hoy podemos abrir la Biblia, hoy podemos proclamar la verdad del Evangelio. No sabemos si mañana lo vamos a tener. No lo sabemos, pero oremos por las autoridades para que Dios nos siga dando la libertad de congregarnos, de creer y predicar el Evangelio. Y que no haya conflictos internos. Y hermanos, hoy es lamentable, ¿sí? Patético ver las redes sociales como creyentes, o se dicen creyentes, se están peleando por cuestiones políticas. Que por qué lo atacas, que por qué lo defiendes, que por qué esto, que por qué lo... ¿sí? ¿Cómo es posible que la iglesia de Cristo se esté peleando por si es bueno, si es malo, si hizo, si no hizo? O sea, ¿de qué se trata? Y hay conflictos internos. Y hay conflictos internos. Y así podemos ir bajando a las autoridades. No hay conflictos internos en tu matrimonio, en tu corazón, porque no te quieres sujetar al marido, ¿sí? Porque no amas a tu esposa como Cristo, porque tus hijos son rebeldes. Hay conflictos internos en el hogar, porque no estamos orando por la autoridad. Tenemos que orar por las autoridades. En toda piedad y honestidad. El objeto de la oración no es para que los creyentes tengan una vida fácil, sino que el gobernante, el que está en autoridad, tenga un comportamiento que permita al creyente vivir piadosamente y honorablemente. El término piedad apunta a devoción a Dios. Que se nos permita tener devoción a Dios en estas congregaciones. Que se nos permita predicar el Evangelio. Que no nos estén coaccionando. No puedes decir esto, no puedes llamar a terapias de reconducción, pero que eso atenta contra los derechos humanos. Bueno, ya está. Pero la palabra de Dios dice: arrepiéntete de lo que no es conforme a la voluntad de Dios, de lo que no es conforme al diseño de Dios. Entonces, hay que orar para que podamos mostrar la vida piadosa a la cual nos ha llamado Dios. Y en honestidad implica con una conducta apropiada. Y aquí el testimonio de la iglesia es bien importante. La iglesia tiene una meta en la sociedad de conducir la vida de la iglesia, de los creyentes conforme a la palabra de Dios, y de dar testimonio a los no creyentes de la palabra de Dios. Entonces, todo creyente tiene que tener un modelo, un comportamiento que honre a Dios en la sociedad. La iglesia, los creyentes, nunca deben ser quienes agiten a la sociedad, quienes generen problemas contra la sociedad, sino que tienen que ser ejemplo en la sociedad, modelos de virtud, modelos de amor, modelos de piedad, modelos de paciencia, modelos de servicio, modelos de perdón. Cristo no puso a la iglesia para ir a combatir al imperio romano. Las cartas de Pedro, escritas para los expatriados, a los judíos que acusaron de haber incendiado Roma, cuando el que la incendió fue Nerón, y los judíos, tus creyentes, tuvieron que salir y empezaron a perseguir a los cristianos. Las cartas de Pedro son de soporten, aguanten, honren a Dios, den testimonio, confíen en el Señor. Nunca dice levántense en armas y vayan y peleen. Nunca. Cristo nunca hizo una manifestación en contra del César. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia tiene que ser luz, no tinieblas. Y empieza por la convicción de cada hijo de Dios, de cada discípulo de Cristo, de someterse a la autoridad de la palabra, de vivir conforme a la palabra, para modelar la palabra de Dios, que es inerrante, que es suficiente, que es autoritativa, y de esta manera vamos a reflejar que Dios es nuestro Señor.
Pero tenemos que ser ese modelo y tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser ese modelo de hijos que no dan problemas a la sociedad. Esa es la tarea. Debemos ser ciudadanos modelos. Pablo, escribiendo a los Romanos, capítulo 13, versículos 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, sométase, póngase por debajo de la autoridad toda persona, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El mayor de los problemas en la iglesia es que la iglesia no tiene a Cristo como su autoridad. Y si no tenemos a Dios como nuestra autoridad, ninguna autoridad va a ser autoridad para nosotros. Ninguna. La iglesia tiene que someterse a la autoridad de Cristo, a la palabra de Cristo, para poder modelar el evangelio de Cristo. Pablo le dice a Timoteo aquí en esta epístola, en el capítulo 3, versículo 12, que todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sí, eso es seguro, el mundo nos va a traer aflicciones, sí, vamos a tener persecución, sí, pero es una persecución por obedecer a Dios y no una persecución por ser agitadores sociales, por ser maleantes, sí, sino por obedecer y honrar a Dios. Por eso vamos a sufrir persecución, rechazo, crítica, separación. Pero preferible que nos separen por ser santos a que nos separen por ser borrachos, adúlteros, ladrones. ¿Qué prefieres? Que llegue tu hijo y te digan, ay, no me invitaron a la fiesta porque dicen que soy cristiano y que no me invitan a la fiesta porque en la fiesta va a haber alcohol y va a haber otras cosas y que no me quieren. Y yo, gloria a Dios, hijo, estás dando un testimonio que les está afectando a ellos. Gloria a Dios. Sí. Y no que te digan, no te invito a la fiesta porque eres un peleonero, buscapleitos, te tomas 3 copas y te empiezas a pelear con todos. No, yo a ti no te invito. ¿Qué diferencia? Ser perseguido por seguir la verdad a ser perseguido por ir en contra de la verdad. 4. Las razones de la oración. Versículo 3. Porque esto, Pablo está estableciendo una clara referencia a la oración intercesora por todos los hombres, por los que están en autoridad, por los pecadores, porque esto de orar por los pecadores es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. La palabra bueno es todo aquello que es moralmente excelente y agradable es aquello que es aceptado por Dios, que Dios le da la bienvenida. El orar por los pecadores es moralmente excelente y agrada a Dios. Al Padre Eterno le agrada cuando sus hijos oran de la manera en que Él lo ha ordenado. Los fariseos oraban para ser alabados de los demás. Mateo 6:5 en el Sermón del Monte. ¿Quieren ser vistos de los hombres? Ya tienen su recompensa. Los verdaderos creyentes oran en la intimidad de su corazón para ser vistos y escuchados por Dios, no para ser vistos de los hombres. Y hermanos, una característica muy común es la ausencia de una disciplina de oración privada, íntima y personal, lleva a que cuando se les pide orar en público, en un estudio, en una reunión, ¿sí?, hacen unas oraciones como queriendo impresionar a la audiencia. ¿Sí? Largas, con unas exaltaciones, con unas repeticiones. Y tú dices, de plano lo que quiere es impresionarnos con su espiritualidad. Sí. La oración es dirigirse a Dios como Padre. ¿Cómo te diriges a tu Padre? ¿O cómo le hablabas a tu Padre? Oye, papá, qué bonito eres, papá. Sí, ay, eres chulo, papá. Eres gracioso, papá. Ay, gracias, papá, porque eres bueno, admirable, Señor. Ay, gracias. Entonces, todas esas alabanzas que se llenan en las oraciones públicas, de Dios grande, santo, poderoso, justo, hermoso, sabes que tú no tienes oración privada.
Tú quieres impresionar aquí que eres muy espiritual. No es cierto. En la intimidad lloramos, en la intimidad abrimos el corazón, en la intimidad clamamos a Dios. Y en público tendríamos que hacer lo mismo. En la intimidad pedimos santidad. En público deberíamos pedir lo mismo. Consuelo, perdón, misericordia. ¿Por qué cambiar la oración? Esos eran los fariseos. Querían ser vistos de los hombres. Alguien afirmó con razón que el propósito de la oración no es que la voluntad del hombre sea hecha en el cielo, sino que la voluntad de Dios se haga en la tierra. ¿Qué diferencia? Que la voluntad del hombre, que el propósito de la oración no es que la voluntad del hombre sea hecha en el cielo, sino que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. El verbo en el original griego está en pasivo. ¿Qué significa pasivo? Cuando un verbo está en pasivo, significa que el sujeto recibe la acción. Cuando un verbo está en activo, significa que el sujeto realiza la acción. Y aquí dice que todos los hombres sean salvos. Esto significa que los hombres van a recibir la acción de la salvación. Los hombres no se salvan a sí mismos. Es lo mismo que dice Pablo en Efesios 2:8, por gracia sois salvos. En el original griego es por gracia han sido salvados. Ustedes no hicieron nada por la salvación, ustedes reciben la salvación. El hombre no interviene en la salvación es enteramente de Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es que Dios quiere que todos los hombres sean salvados. Es decir, que todos los hombres, mujeres, toda raza humana reciba la acción de la salvación. Pero tenemos que entender, Pablo no dice que Dios quiere salvar a todos, pues entonces hubiera salvado a todos sin ningún problema. Lo que está diciendo Pablo es que Dios quiere que todos sean salvados, dando a entender la posibilidad de que el hombre no quiera ser salvado. Esa es una diferencia. Hay una posibilidad de que el hombre acepte la salvación, la gracia de Dios, y hay una posibilidad de que el hombre rechace la salvación, rechace la gracia de Dios. Dios declara muy claramente que Él no desea que el impío perezca, sino que venga el arrepentimiento desde el Antiguo Testamento, Ezequiel 33:11. Y en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro 3:9, afirma, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay algunos que han afirmado que estas declaraciones significan la salvación universal de todos los hombres, lo que se conoce como universalismo. Pero la Biblia no está diciendo que todos los hombres van a ser salvos. No es cierto. Dios desde el principio dejó muy en claro que hay un enemigo de Dios, Satanás, y que hay un Salvador, Jesucristo. Y el conflicto es entre ellos. Y que los que rechazan a Cristo son seguidores de Satanás, porque en el mundo nada más puedes tener uno de dos padres. O es tu padre es Dios, o tu padre es el diablo. No hay otra. O eres de la familia de Satanás, o eres de la familia de Dios. Y los de la familia de Satanás se van al infierno, por eso existe un infierno. Y los de la familia de Dios se van al cielo, por eso existe el cielo. Entonces eso deja en claro que no todos los hombres, todos los seres humanos que han existido en todas las épocas de la historia, van a ser salvados. No. ¿Cómo entender esto? Para comprender este versículo es necesario distinguir entre la voluntad de Dios de decreto, lo que Él ha ordenado conforme a su propósito eterno, y la voluntad de Dios expresada como deseo. Y para esto se usan dos palabras en griego, que se las voy a decir para que aprendamos a distinguirlas. En griego se usa la palabra boulomai
para expresar la voluntad de Dios de decreto, de orden. Dios ha ordenado esto. Se usa bulomai. Y aquí en este pasaje no se usa esa palabra. Se usa la palabra telo, que significa el deseo de Dios. Dios desea que todos los seres humanos sean salvados. Pero Dios ha decretado que el que rechaza a Cristo ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El deseo de Dios no puede ir en contra del decreto de Dios. Porque si el deseo de Dios modificara el decreto de Dios, se terminaría la firmeza, la confiabilidad, la seguridad, simplemente no sería Dios. Y Dios no puede negarse a sí mismo. Él ha decretado que solo aquellos que reconocen a Cristo como su Salvador y su Señor tienen vida eterna. Pero el que rechaza a Cristo está condenado. Juan 3:18, ¿sí? Ya han sido condenados porque no han creído, no han confiado en Cristo como Señor y Salvador. Ahora, muchos dicen, yo creo en Cristo. Sí, y creo que murió en la cruz y que me perdona pecados. Ok, pero no creo en Cristo como mi Señor. Sí, no, Cristo murió en la cruz por mí. Pero mi Señor no, o sea, que yo me tenga que someter a lo que Él dice, que tenga que poner la otra mejilla, que tenga que amar a mi enemigo, que tengo que perdonar a quien me ofende, que tengo que servir a quien me ultraja. No, yo no voy con eso. Pero sí creo en Dios a mi manera. Ah, bueno, pues tú estás de la familia del diablo. ¿Sí? Así de simple. Porque el diablo cree en Dios, conoce a Dios, pero no lo tiene como Señor. Entonces, si no tienes a Cristo como Señor, cuidado, no eres de la familia de Dios. Las verdades bíblicas de la elección y la predestinación no eliminan la responsabilidad moral del hombre de aceptar la gracia o rechazar la gracia de Dios. Estas verdades están en la Escritura. Dios habla de la predestinación, Efesios 1, ¿sí? Fuiste predestinado antes de la fundación del mundo para ser salvo. Sí, Dios determinó quiénes iban a ser salvos. Antes de que existiera nada, ya existía un Salvador. Antes de que hubiera pecado, ya existía un Salvador. Antes de que existiera nada, ya Dios había determinado quiénes iban a ser salvos. Pero esa determinación no elimina la responsabilidad del hombre de reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Estas dos verdades divinas y bíblicas, ¿sí?, no se excluyen entre sí. Estas dos verdades son como un riel del tren que se extiende hacia adelante hasta el infinito y nunca vemos si se juntan. No se excluyen. Existen paralelamente. Dios determina quién ha de ser salvo, pero se requiere que el hombre responda al llamado de Dios. Por eso Pablo en el capítulo 8 de Romanos dice que a los que antes conoció, a esos también llamó, y a estos justificó, y a estos glorificó. Es la cadena inquebrantable de la salvación. Y si yo les pregunto, ¿cuándo te conoció Dios? Bueno, esta pregunta se la hago a los alumnos de teología. ¿Cuándo te conoció Dios? Desde la eternidad pasada. Correcto. ¿Cuándo te llamó Dios? No, pues hace como 20 minutos. No, ¿sí? Te llamó desde la eternidad pasada, pero se materializó el llamado cuando tú respondiste al llamado. ¿Cuándo te justificó Dios? Desde la eternidad pasada. Pero se materializó cuando le dijiste a Cristo, sí, Señor, te entrego mi vida, gobierna mi vida. En ese momento eres justificado, se te ha quitado la deuda, cancelado el pecado, ya eres inocente en el tribunal de Cristo. Ahí está la justificación. ¿Y cuándo eres glorificado? No, pues hasta que me muera. No, ya fuiste glorificado en la eternidad pasada, pero se va a materializar cuando el Señor te llame a su presencia. Entonces, es
son verdades bíblicas, que no se excluyen, que no están peleadas. El problema es que unos dicen que se requiere la voluntad del hombre para aceptar la salvación, que si no se hace, el hombre no manifiesta su voluntad, no hay salvación. Entonces limitan el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios requiere que yo le diga sí. Y entonces limito el poder de Dios. Y esa es la doctrina del arminianismo. Los arminianos establecen que se requiere la voluntad del hombre para cerrar la salvación. La Biblia no enseña eso. Calvino estableció en su famoso Tulip, ¿sí?, el llamado irresistible de Dios a todo al que ha de ser salvo, y por lo tanto no se requiere la voluntad del hombre, porque Dios es soberano, es poderoso, es toda la autoridad, y Él ha determinado quién, cuándo y a qué horas. Entonces no se requiere la participación del hombre para la salvación, pero se requiere responder al llamado entregando la vida al gobierno de Cristo. Son dos cosas diferentes. Y lo que está aquí, Pablo está diciendo eso, ¿sí? Que Dios desea, pero no ha ordenado que todos los hombres sean salvos. Él desea, y desea que vengan. Y este verbo es muy interesante. Implica acercarse voluntariamente. No es que Dios les hace manita de puerco. No es que Dios les pone una pistola para que se acerquen a Él. Se acercan voluntariamente. ¿A qué se tienen que acercar? Al conocimiento de la verdad. La palabra conocimiento en el griego es comprensión. Es un término para aludir a la conversión, de tal forma que ese conocimiento produce una sumisión y obediencia a la verdad de Dios. El conocimiento no es intelectual. El conocimiento es un cambio de vida. Es un conocimiento íntimo, de donde el pecador que responde a la gracia de Dios con la fe, es salvado y es unido a Cristo. La palabra conocimiento se usaba en la Biblia como una manifestación de mantener una relación de intimidad en un matrimonio. Génesis capítulo 4 dice, que versículo 1, que Adán conoció a su mujer y tuvieron un hijo. Ese conocimiento es esa intimidad donde son uno. Este conocimiento implica ser uno con Cristo. Lo que Dios quiere es que vengan para ser uno con Cristo. El profeta Oseas decía, ¿andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Somos uno con Cristo? Cristo oró a su Padre que estos, mis discípulos, y los que han de creer por la palabra de ellos, sean uno con nosotros como tú y yo somos uno. ¿Somos uno con Cristo? Quinta punto. El fundamento de la oración, versículo 5. Y Pablo va a explicar cuál es la verdad que es necesario conocer, a la que se tienen que acercar. Versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El orden del griego no es como lo leemos en nuestras Biblias. En el griego se lee, porque hay un solo Dios, un mediador, también entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esto está implicando la unidad del mediador con Dios. Esto está implicando que este mediador tiene la naturaleza de Dios. No es alguien separado de Dios, es Dios mismo. La Biblia nos deja en claro que Dios es uno. El Shema, Deuteronomio 6:4, oye Israel, tu Dios uno es, uno. Y Pablo dice en Romanos 3:29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, es decir, de los no judíos. Implica que es un solo Dios para toda la humanidad. Pero este Dios único, ¿sí?, está conformado por tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Trinidad. Esta Trinidad no puede ser separada porque es un solo Dios. No hay quienes dicen que es un Dios que se transforma en tres personas.
que una vez se pone la cachucha de Dios Padre, que otra vez se pone la cachucha de Dios Hijo y otra de Dios Espíritu. No, son tres personas en un solo Dios. Quitar una de las personas de la Trinidad es negar a Dios. Determinar que una de las personas de la Trinidad es creado es anular la divinidad de Dios, porque estas tres personas son coiguales, existen al mismo tiempo, tienen la misma autoridad, tienen la misma naturaleza, son iguales, no se puede separar. Que Dios en su gracia y en su misericordia nos presenta en su palabra como si fuera una obra de teatro, ¿sí? El primer acto, Dios Padre creando el plan eterno de salvación. Segundo acto, Dios Hijo ejecutando el plan eterno de salvación. Tercer acto, Dios Espíritu Santo aplicando el plan eterno de salvación. Eso es para nuestro entendimiento. Pero no se puede separar la Trinidad, nunca. De tal manera que cuando Dios creó, estaba Jesucristo y el Espíritu Santo. Que cuando Jesucristo, todo su ministerio fue lleno del Espíritu Santo, y cuando fue bautizado se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. No había hecho nada Jesús, pero el Padre ya se complacía. Y apareció el Espíritu Santo en forma de paloma. No es una paloma, simplemente es en forma, un comparativo. ¿Sí? Y cuando dice la Escritura que el Espíritu Santo mora permanentemente en el creyente, mora Dios completo. Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Porque la Trinidad no puede dividirse. Nunca. Quien divide la Trinidad cree en otro Dios, pero no en el único Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, un solo Dios, un único Dios que es común a toda la humanidad. Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Él es único y el mediador es divino, es Dios. La palabra mediador refiere a alguien que es enviado e interviene entre dos personas para restaurar la paz o ratificar el pacto. Y Jesucristo declaró en el Evangelio de Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo soy el mediador, porque fui enviado por ti. Pero tenemos que entender que la salvación tenía que venir fuera de la creación, porque la creación está maldita por el pecado, y esta creación va a ser destruida por el pecado. Por lo tanto, la salvación tenía que venir fuera de la creación, y el único que está fuera de la creación, ¿quién es? Dios. Por lo tanto, Jesucristo, siendo Dios, es el Salvador, es el mediador que reconcilia al pecador con Dios. Solo por medio de Jesucristo, hombre, era necesario que Jesucristo se hiciera hombre sin perder su divinidad, porque Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, pero era necesario que se hiciera hombre para comprender, entender y simpatizar con las necesidades, las luchas del hombre y poder salvar al hombre, mostrándole una vida sin pecado. Qué fácil hubiera sido para Dios decir, pues de a dedo, este y este son salvos. No, Él dijo, me hago hombre para mostrar al hombre la salvación. Y ese es el acto sublime de la salvación. Que Dios se hizo hombre para salvarnos a nosotros. Versículo 6, el cual se dio a sí mismo. Esto implica que nadie lo obligó. Juan 10:18 dice, ninguno me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Jesús puso su vida por voluntad propia en rescate por todos. Y aquí la palabra rescate implica la liberación de un esclavo, pero la palabra griega se antepone un prefijo anti, implica que hay un rescate en sustitución. Un comentarista dice, es como si le secuestran a un padre un hijo y el padre le dice a los secuestradores, deja libre a mi hijo y yo me quedo en el lugar de mi hijo. Ese es el rescate de Cristo. Un sustituto, una sustitución vicaria. Cristo murió en nuestro lugar. Cristo murió pagando nuestras deudas, nuestros pecados.
Pero la frase se dio a sí mismo en rescate por todos no significa otra vez el universalismo de la salvación. Esta frase revela la suficiencia de la expiación de Cristo. Él tomó mi lugar, no su intención. Para decirlo claramente, el rescate que pagó Cristo a Dios por la satisfacción de su justicia es suficiente para todos, pero es eficaz solo para los elegidos. Por lo tanto, la expiación de Cristo es ilimitada en cuanto a su suficiencia, pero limitada en cuanto a su aplicación. Y dice Pablo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, cuando, en el tiempo de Dios, Cristo se hizo hombre. Y lo vemos en Gálatas 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Un tiempo preciso, un tiempo exacto. Versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Esa es la verdad que tiene que conocer el pecador, que Cristo tomó su lugar, que Cristo es su Salvador, que Cristo es su Señor. Y para eso, dice Pablo, Dios me encomendó eso. Pero Dios ha encomendado a cada uno de sus hijos. La gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. ¿Qué cosas has mandado? Que solo en Cristo hay salvación. Tenemos que ir a enseñarle al mundo que solo en Cristo hay salvación, no en los ídolos falsos, no en las falsas enseñanzas, en la palabra de Dios que revela que solo en Cristo hay salvación. Y llegamos a la última, la actitud en la oración. Versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y aquí la palabra quiero es la palabra griega bulomai, implica ordeno pues que los hombres oren en todo lugar. Y aquí se hace una manifestación de hombres, no en sentido general de raza humana, sino literalmente de masculinos, de varones, en contraste con las mujeres. Y está diciéndole Pablo, los hombres son los responsables, los líderes en la iglesia. Son los líderes en el hogar y son los que tienen que iniciar la oración, no las mujeres. En Éfeso, al parecer, había mujeres que estaban usurpando el liderazgo del hombre. Y por eso los versículos 9 al 15 habla de las mujeres, que lo veremos la semana que entra. ¿Sí? Aquí el punto es, son los hombres. Todo el plan de Dios es que el hombre es el líder, el responsable, en su casa y en la iglesia. Y si los varones no estamos orando, estamos fallándole a Dios y a nuestra familia, a quien decimos que la amamos tanto. Varón que me escuchas, ¿alguna vez tu hijo te ha dicho, enséñame a orar? Como el discípulo se lo pidió a Jesús. ¿No? ¿Será porque nunca te ve orar? ¿Será porque no oras? Eres el líder espiritual de tu casa. Eres el sacerdote de tu hogar. Tienes que iniciar con la oración personal y después con tu familia. ¿Sí? Es que no quieren. Ponte en medio de la sala y ponte a orar. Y te oro, Señor, por la rebelde de mi mujer para que derribe su rebeldía, Padre. ¿Sí? Que te oiga, pero tú estás orando. ¿Sí? Claro, pero inicia por el hombre. Pero la realidad es que es la mujer la que está arreando al hombre. No vamos a orar. Hoy no vamos a leer la Biblia. ¿No le vas a dar a los niños un devocional? Ay, sí, oye, ¿qué se me ocurre? Spurgeon señala, la oración brota espontáneamente en los que moran en Jesús. La oración es la derrama natural de un alma que tiene comunión con Él. Varón, ¿por qué no oras? Porque no tienes comunión con Dios. No es que te falte tiempo. ¿Sí? Piper dice que una de las utilidades de las redes sociales es mostrarnos que tenemos tiempo para ello, pero no para Dios. No es falta de tiempo, es falta de comunión con Dios. Levantando manos santas sin ira ni contienda.
Los cristianos primitivos volvían las palmas de la mano hacia el cielo. Salomón, en Primera de Reyes 8:22, leemos: luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo. Bueno, la Biblia habla de muchas posiciones, con los ojos postrado, hincado, con los ojos al cielo, con las manos levantadas. La posición es lo de menos, lo que importa es el corazón. Y Pablo aquí va a la actitud del corazón y dice: levantando manos santas. ¿Qué significa esto? Bueno, las manos santas implican la actividad, realizas una actividad con las manos, por lo tanto está implicando tu vida, que tu vida sea santa. Que toda tu vida muestre la santidad de Dios. Ora con un corazón puro. Pastor, pero es que si usted viera mi corazón, sí, bueno, confiesa tus pecados y Dios te limpia tu maldad. Pero no te presentes a Dios sin confesar el pecado. Es ahí en donde vas a encontrar la pureza. No justificando, no defendiéndote, sino diciendo: sí, Señor, lo hice, perdóname. Sean las razones por las que hayan sido, lo hice, me equivoqué, te ofendí. No hay ninguna justificante para ofender a Dios, no hay ninguna circunstancia que nos impulse a ofender a Dios. Y Dios dice: reconócelo y yo te perdono y te limpio. Pero reconócelo, humíllate reconociéndolo. Pero somos tan soberbios que no lo reconocemos. Sin ira sería sin enojo, y sin contienda, sin discusiones o pleitos. Sin ira y sin enojo, sin discusiones, implica que debemos estar en orden con Dios y con los hombres. ¿Podemos llegar con un corazón amargado a la oración? No. Porque la palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Lucas que cuando estés orando, perdonar. Perdona cuando estés orando. Y pide perdón cuando estés orando. Pero no podemos orar con un corazón amargado, resentido. El modelo más grande de la oración por los pecadores es Jesucristo. En la cruz clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Dios contestó su oración. Podemos ver en el libro de Hechos que después de Pentecostés, con el primer sermón, 3,000 almas creyeron en Cristo como Señor y Salvador. Y después, un poco más, eran 5,000. Y unos capítulos adelante nos habla de 20,000. La oración de Cristo en la cruz fue escuchada por el Padre. Aún hay esperanza para nuestros hijos, para nuestros esposos, para nuestras esposas, para nuestros padres, para nuestros hermanos, para nuestros amigos que hoy están separados de Dios. Aún hay esperanza para el incrédulo. Dios todavía sigue perdonando a todo aquel que viene a la cruz de Cristo, a todo aquel que genuinamente se arrepiente de sus pecados y pone su fe y esperanza en Cristo como su Salvador y entrega su vida al gobierno de Cristo como su Señor, para vivir exaltándolo, obedeciendo su palabra. Aún hay esperanza, porque Cristo sigue clamando a su Padre: perdónalos, y el Padre sigue escuchando y sigue perdonando a quien genuinamente se arrepiente. Y como dijo Jonathan Edwards, no hay manera en que los cristianos a título privado puedan hacer tanto para promover la obra de Dios y hacer avanzar el reino de Cristo como mediante la oración. La cruz sigue añadiendo a los que han de ser salvos, pero la evangelización inicia con la oración. Oremos, hermanos. Te alabamos, Señor Padre Santo, agradeciendo tu misericordia, tu gracia, por la cual estamos aquí delante de tu presencia. Tú nos has transformado para que nosotros, como enviados tuyos, compartamos tu evangelio, iniciando por orar por aquellos que hoy están separados de ti. Sí, familiares, sí, amigos, conocidos, jefes, compañeros de trabajo, de escuela, lo que sea, pero también por las autoridades. Y no solo las de nuestro país, sino las de todo el mundo. Señor,
Danos la convicción de orar y de depender de ti. Danos el valor de quitar los ojos de nosotros mismos y ponerlos en las necesidades de los que hoy están separados de ti. Porque para eso nos salvaste y para eso nos has enviado. Ir y hacer discípulos. En el nombre de Cristo te lo pedimos.